Las 12, bienvenida a la gente del mediodía que llega por aquí. Es casi como cuando estamos en la escuela, saquen una hoja. Lo que voy a hacer ahora, el señor Francisco Pancho Olivera va a explicar qué pasa con las prepagas. Vamos a tomar apunte en serio, Pancho, pues venía a la pantalla. ¿Cómo no? ¿Qué pasa y qué es lo que puede pasar? Claro, también, ¿no? o sea, primero qué se resolvió y luego barajemos. Primero, recordemos que se resolvió ayer de manera sorpresiva. El gobierno, sobre la base de una denuncia que había hecho la coalición cívica contra 7 prepagas, tomó eso, Defensa de la Competencia hizo un dictamen por presunta cartelización y el gobierno, sobre la base de eso, obligó a estas 7 a retrotraer los precios a diciembre. Horas después, presentó una cautelar contra 18. Ah, ahora se entiende bien. Mira, una cosa que muestra un poco el desconcierto generalizado. En la primera presentación, viste que Juan Acosta preguntaba por el italiano. No estaba el italiano como obra social, estaba el británico y el alemán. Sí. Bueno, en la presentación del gobierno está el italiano, pero no están el alemán y el británico. Entonces, qué difícil, ¿eh? Es todo muy difícil, todo muy difícil. Pero bueno, yo lo que te proponía acá, esto es un trabajo muy interesante que viene haciendo el economista Esteban Domecq, compara lo que pasó en los últimos tiempos con las prepagas y con otros productos. Entonces pusimos, esto es área metropolitana, el aumento de marzo, el aumento marzo contra marzo del año pasado, todo el aumento durante el gobierno de Alberto Fernández y todo el aumento durante el gobierno de Milei. Esto es lo que enojó al gobierno desde ya. En marzo, un 18,5 en las prepagas, fuerte aumento, 289 año contra año. Recordemos marzo, recordemos que fue 288 la inflación, es decir, una décima un punto por arriba de la inflación. Fíjate la diferencia, ¿no? Lo que había sido los 4 años de Alberto Fernández, el aumento, y lo que fue en el de Milei. Esto es lo que enojó al gobierno, los últimos 4 meses. En 4 meses aumentaste 130%. Claro. Esto es lo que... Y esto es, si se incluye, esto es hasta marzo. Si le incluimos el 10% de abril y lo que van a aumentar en mayo, da como 160. Claro. Digo, porque acá está lo que motivó al gobierno a estas medidas. Pero claro, si comparás, ¿por qué las prepagas te dicen, pero miren lo que pasa con la nafta? La gran Velocopit. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué dice Velocopit? ¿Qué pasó con la nafta? Aumentó 9% en el último mes, pero fíjate lo que había aumentado. Muy por arriba de la inflación. Esto había aumentado con Alberto Fernández y con Milei también aumentó más. Claro. Me parece que esta columna es central, Pancho, porque vos decís, ok, las prepagas te aumentaron 2,89 en un año. Claro. Pero compará, 3,64 los combustibles, 2,68 las verduras, 300 la electricidad y 2,83. Entonces Velocopit se agarra a esto y dice, che, si nosotros aumentamos, se nos fue la mano, en términos Caputo, ¿y el resto? Denuncien a todas, dice, porque el problema está en lo que pasó acá para la prepaga. Claro. Quieren recuperar terreno en poco tiempo. Fíjate, por ejemplo, las verduras. Verduras 26,2 aumentó en marzo. Pero mira ahí, claro. Este año un poquito por abajo de lo que había aumentado la prepaga, pero fíjate en todo el gobierno de Alberto Fernández y en el de Milei aumentaron menos. Entiendo. Entonces acá el problema es la variable tiempo, que no es poco, y otra cosa. Porque vamos a agarrar electricidad y gas, por ejemplo. Fíjate que el aumento fue importante. Mirá, 33,6. Marzo. Marzo contra marzo, 300 y 123%, es decir, casi parecido. Claro. Ahora, ¿qué pasa? En la factura eléctrica y de gas, en el gasto total de una persona o de una familia, no es tan alto como el que ha empezado a hacer la prepaga. Acá el problema es el salario. La prepaga era un 17% del consumo de una familia y ahora es el 30 y pico. Y entonces el problema es que el salario no concurre con estos aumentos, ¿se entiende? Por eso el gobierno dice, esto va contra la clase media y esto me está ahora dando electoralmente con las encuestas. Por eso pegué la vuelta. Claro, creo que hay una más,
otros precios. Fíjate transporte público, por ejemplo, ¿no? 10,3 en marzo. 3,85 en el año. 3,85, es decir, bastante por arriba de la inflación. Incluso, fíjate lo que aumentó desde diciembre, ¿eh? Claro. 192%. Agarremos, por ejemplo, leche. Mirá, 17% aumentó en marzo. Marzo contra marzo, casi 340%, muy por arriba de la inflación. En el gobierno de Alberto Fernández, 888 y 123%, más o menos parecido a lo que veíamos recién, de luz y gas, desde que asumió Milei. Entonces acá tenés el tema, además que hay otra cosa. ¿Quiénes son los que aumentan? Porque el verdulero es una cosa, pero la prepaga en la visión del gobierno y de la gente también, bueno, este tipo puede aumentar, tiene espaldas para aguantar. Claro. ¿Por qué no lo hicieron gradual? ¿Por qué no lo hicieron gradual? Y ahí es muy interesante, porque siempre decimos que este sistema tiene tres partes. La prepaga, el prestador u hospital y el médico. Vamos a recorrer una vez más lo que pasó desde la pandemia hasta acá con los tres agentes, la prepaga, el prestador, la inflación y la paritaria, que es el sueldo, sería el sueldo del personal. Recorramos el que más aumentó, que es la inflación, que es el rojito. Exactamente. El rojo llegó hasta... Desde la pandemia, 1.741%. Desde enero... No, nosotros somos sobrevivientes, entendámoslo. Desde enero del 2020, no del siglo pasado, desde enero del 2020 hasta, ¿qué tenés ahí? Marzo del 2024... 1.741% tuvimos inflación. Esto no es que lo ve un noruego y se sorprende. Lo ve un colombiano, un paraguayo, un boliviano y dice, qué barbaridad. Imítennos a lo que hicimos nosotros. ¿El amarillo qué es la prepagas? El amarillo es la prepaga. La prepaga, fíjate que todo acá estaba junto, ¿no? Venía más o menos parejo. Se empieza... ¿Qué hizo la prepaga? Trató de recuperar y se acercó bastante a lo que fue la inflación. Pero miremos, por ejemplo, la paritaria, que es el principal costo, ¿no? Y justamente acá está el sueldo de los médicos. Y en realidad del personal, ¿no? Es el verde, el peor. No es el honorario. Es el azul. Fíjate cómo, esto es importante, con la desregulación del decreto tan polémico ahora y cuestionada el aumento por el propio gobierno, se empieza a empardar un poco. Claro. Se empieza a acercar. Y por último tenés los precios de las prestaciones, que son los hospitales y las clínicas, que es el verde, que sigue bastante por debajo. Este es el sector más débil. Este es el sector. Acá está, porque yo te digo, cuando te digo paritarias, te digo el sueldo del administrativo o el personal del hospital. Pero el honorario del médico sale de acá. Entiendo. Entonces, fíjate la diferencia todavía que tenés, que se había empezado a acercar un poco, a recuperar con la desregulación, pero que ahora vuelve a estar en duda. Y entonces te preguntan, médicos te dicen, ¿qué, nos van a retrotraer también a nosotros? Claro. Qué bueno sos, Pancho. ¿Qué dice el señor Velocopit? Está bueno que se diga. Qué bueno que es Pancho Olivera explicando. Dice, yo retrotraigo, está bien, pero también les retrotraigo a estos, a los hospitales. Obvio. Y el hospital dice, le retrotraigo al médico, entonces. Al médico, al enfermero, al camillero, a todos. A todos. Entonces, por eso es tan difícil de desandar. Y esta es la razón por la que yo me atrevo a decir que esto no está terminado. A mí me da la sensación de que acá hay mucha política. Ahora, yo te hago esta pregunta y si no tenemos, lo hacemos después para hacerlo lo más gráficamente posible. Al final, ¿cuáles retrotraen los precios? ¿Cuáles son las que retrotraen los precios? Yo te digo las que están incluidas en la denuncia. Las 7 son Swiss Medical, Omint, OSDE, Galeno, el Hospital Británico, el Hospital Alemán y Medife. Esas son las 7. Eso tienen que retrotraer a diciembre más IPC. Exactamente. Hay otras, o sea, el gobierno le agrega a estas 11 más que todavía no está efectiva porque es una denuncia. Un pedido judicial. Claro, hay que ver. Le pidieron a un juez, dicte una cautelar y vaya para Exactamente. atrás. Yo pregunté hoy en una prepaga, ¿qué pasa con las cuotas, por ejemplo? Porque hay gente que dice, ¿qué hago? ¿La pago o no la pago? Bueno, no, hoy páguenla porque se va a cortar el servicio. Si no se quedan afuera. Hay que ver qué pasa,
porque esto ya, la factura de marzo ya llegó, hay que ver qué pasa en mayo cuando empiecen a llegar las facturas del Pero reiterame las 7, por favor, que sí o sí. O sea, anotate vos si estás acá, que técnicamente te van a devolver lo mal aumentado. ¿Qué serían? Swiss Medical, Omint, OSDE, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán y Medife. Ayer decíamos, es más o menos la mitad. Sí. El gobierno está diciendo que es 30 y pico %, es decir, del aumento que recibieron, en lugar de haber recibido un 160%, 120%, van a recibir un 100 y pico, pero sigue siendo alto. Sigue siendo alto. Sigue siendo alto porque es por IPC. Pero para tratar de poner una brújula en medio de este desconcierto, estas 7 que vos mencionás ya están afectadas por la rebaja. Las otras habrá que esperar la resolución judicial. Claro, lo cual ahí está generando tambibién una desigualdad. Bueno, sigamos con lo negro ayer, ¿no? Vas a tener presentaciones judiciales. Sí. Lo lógico es que esto empiece a... Es que es una ecografía. Tenemos acá una columna que nos ponen... Sí, pero... Lo lógico es que empiece a haber diálogo y bueno, se pongan de acuerdo a ver si se puede ordenar esto. Totalmente. Que viene desordenado de los últimos... Yo digo, puse 4. La ley de prepagas es del 2011 y ahí es cuando se puso en la ley que tienen que pedir permiso para aumentar los precios. Claro. Ahí empieza el descalabro. Ahí viene el desastre, totalmente. No, quería ver si aparecía la radiografía de vuelta. Era una columna, me parece. ¿Entendés vos? Pobre, a Susana Raquel Gómez le estamos mostrando la columna. Ahí está. Tiene hernia de disco, me dice el director, que es lo único que me faltaría que supieras de traumatología. Turco, ahí está. Pero está impecable la señora. ¿Qué? Está impecable la señora. Para mí yo lo veo re bien. Sí, totalmente. Bueno, no sé si está bien el presidente Milei